S'ha obert una finestra d'oportunitats enorme que ens permetrà reinventar la professió des d'àmbits que encara no podem ni imaginar i que democratitzarà definitivament la generació del contingut informatiu. Però alhora, aquesta transició que ja ha començat no està exenta de nous reptes per a la qualitat de la informació, per a la professionalització, per al manteniment dels llocs de treball, d'unes condicions laborals dignes i també d'una millor conciliació, ara sí. Així que hem dissenyat 3 taules plenes de veus expertes que intentaran resoldre tots aquests dubtes que ens plantegem o almenys, si no els podem resoldre, segur que ens ajuden a trobar les claus que ens permeten entendre millor com rutllarà això del periodisme en els pròxims anys. Presente ja la primera taula de la jornada que tracta sobre metavers i les fake news, un nou univers per al periodisme a l'entorn virtual. Comptem amb un cartell excepcional. Amàlia López Acera és periodista, experta en comunicació digital en les administracions públiques, és una enorme coneixedora de les últimes tendències en màrqueting digital i xarxes socials. Ha publicat diversos llibres i ha rebut nombrosos premis i reconeixements per la seva marca personal i per la seva feina com a responsable de la comunicació de l'Agència Valenciana Antifrau. Tenim en aquest extrem Antonio Lorenzo, ell és periodista econòmic especialitzat des de fa més de 25 anys, en noves tecnologies, mireu si ha canviat, en telecomunicacions i en ciberseguretat. A més, és el primer corresponsal al metavers d'un mitjà de comunicació, l'Economista. També ha rebut un bon grapat de premis i reconeixements durant la seva trajectòria. I més a propet meu tenim a Javier Ortizá, ell és documentalista, és fundador i CEO de Casar Dynamics, és una empresa dedicada al desenvolupament de solucions tecnològiques per a empreses. Es dedica sobretot a investigar, a provar, a desenvolupar i aplicar solucions innovadores a qualsevol tipus de tecnologia, des de projectes webs professionals fins al metavers. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar ya a desbloquear los primeros niveles de dudas. Empiezo con Javier. La primera pregunta es obligada y además creo que es lo que está pensando todo el público, tanto aquí como en su casa o en su trabajo, en las universidades que nos están siguiendo vía streaming. ¿Qué es el metaverso, Javier? ¿De qué hablamos exactamente? ¿Es una realidad virtual paralela? ¿Es un videojuego inmersivo súper realista? ¿Es verdad que vamos a acabar viviendo en el metaverso, comiendo, comprando, teniendo relaciones? ¿O es toda una burbuja enorme? El cable no falla. Molt bé, bon dia a tots. Moltes gràcies a la Unió de Periodistas per la invitació, es un plaer. ¿Se puede pasar al castellano? ¿Se puede ver bien, más o menos? Entonces, normalmente lo hago de pie, pero es importante, voy a intentar contestar a todas las preguntas a través del PowerPoint. Entonces, es importante estas primeras slides, si las podéis pasar, por favor, porque normalmente esta es la mente del cliente que viene a la empresa, quizá podáis ser alguno de vosotros o no, y es un poco lo que está pasando ahora con el metaverso, es qué tecnología es la adecuada. ¿Es el metaverso una tecnología de futuro? ¿Es el metaverso una tecnología real? Entonces, si pasamos 2 slides más, por favor. ¿Y la siguiente? Entonces, al final lo importante es dar una solución. ¿Y por qué os explico esto? No porque venga a hablaros de mi empresa, que no es lo importante hoy, sino quiero hacer ese matiz importante porque aunque hoy os pudiera hablar de un proyecto de metaverso que nosotros hemos creado para la Euroliga de básquet, que hoy no dará tiempo, pero si alguno tiene curiosidad, estaré encantado de mostrárselo. No es lo importante el metaverso como tecnología. La clave está en la tecnología. Entonces, hoy vengo a hablar de metaverso, pero igual me preguntáis, Javi, ¿para ti el futuro es el metaverso? Quizás la respuesta sea sí, quizás la respuesta sea no. Lo importante para mí en este foro es que todos los que estéis aquí o los que están en streaming se vayan con lo que yo humildemente considero oportuno de lo que es el concepto de metaverso. Y sobre todo porque sois periodistas. Y yo muchas veces me meto con los periodistas, perdonadme, porque se habla de muchos conceptos, y hoy voy a ser un poco radical en este punto,
sin bajar a la raíz de la verdad. Entonces, en tus preguntas has hecho un matiz muy importante, que son videojuegos. Yo no he parado de leer periódicos donde hablan de Decentraland o de Roblox como metaversos. Pues voy a empezar. No son metaversos. Ni Decentraland ni Roblox son metaversos. Eso es lo primero. Son videojuegos. Igual que Minecraft, igual que Fortnite. Son videojuegos. Entonces, bueno, podemos seguir. Entonces, ¿qué es para mí el metaverso? Si puedes pasar 3 o 4 slides, por favor. Bueno, sí, esta presentación es... Perdonad el inglés. Esto es normalmente el guión de la presentación, pero hoy solo nos vamos a centrar en la parte del metaverso. Si puedes pasar 4. Y ahora 2 más. Para mí, esto es el metaverso. Algunos de los de aquí, hace aproximadamente 1 año y 1 mes, ¿sabía lo que era un metaverso? No, yo tampoco, ¿eh? ¿Alguno de los de aquí necesitaba un metaverso? Yo tampoco. Pero llegó un tío llamado Zuckerberg, cambió toda su estrategia de marketing, incluso el naming de su empresa a Meta, y dijo, el futuro es el metaverso. Y ahora parece que el futuro sea el metaverso. ¿O no? Pero ha generado una necesidad. Yo lo llamo al metaverso ahora como el nuevo iPhone. Todo el mundo quiere uno. Igual no sabemos para qué, pero es lo que está de moda. Entonces, para mí el metaverso a día de hoy no es más que una necesidad creada por Zuckerberg. ¿Puede ser una gran tecnología y aplicabilidad? Puede serlo, sin duda. Y ahora viene el siguiente vídeo, que si lo podemos ir preparando, genial. Vale. Entonces, dicho esto, pongo este vídeo que son 2 minutitos y si queréis debatimos sobre él. Bueno, no habrá audio. No lleguéis a leer la traducción. Vale. Si podéis subir el audio. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember... Bueno, pues lo voy contando yo. Sí, bajando un poco y voy contando yo por encima del vídeo. Es interesante el punto que viene ahora porque habla... Si podéis bajar el vídeo... No era quitarlo. Bueno, da igual. Este vídeo es muy relevante porque, bueno, ya habéis visto por lo menos que existe el vídeo, con lo cual lo que os voy a contar, creedme, si queréis lo podéis ver en YouTube, está al alcance de todos. Pero es muy interesante porque es un leitmotiv donde un señor llamado Bill Gates, creo que a día de hoy nadie dudará de él, allá a principios de los 90 se sienta, como yo hoy estoy sentado, y claro, entendiendo dentro del contexto en el que se encuentran, pues todo es muy jocoso y se está burlando, entre comillas, de Bill Gates, el presentador, de una cosa llamada Internet. Y le está diciendo, pero vamos a ver, esto que dices tú de Internet, que tú vienes aquí a venderme ordenadores, pero eso realmente, ¿qué va a cambiar? Y entonces ponen varios ejemplos y hay uno que os toca de pleno. El primer ejemplo que pone, que es el que ha salido, es, entonces me dices que podré oír partidos de béisbol y demás, y tal, y dice, sí, cuando tú quieras, y le contesta el presentador, como ahora una radio. Y entonces las risas. Vuelve a hacer lo mismo con las revistas. Dices, entonces me dices que ahí habrá revistas y demás, y le contesta Bill Gates, sí, habrá revistas y la gente podrá consultarlas. Y entonces le contesta el presentador, y me dices que van a ser más eficaces que las 3 revistas a las que estoy suscrito, que hago una llamada, me llegan a mi casa, Dice Bill Gates, será diferente, y se ríen todos, como diciendo, ¿cómo la gente va a leer revistas en Internet? Y bueno, y sigue así, y ahí está la cosa. Entonces, al final todo... Sí, podéis poner la siguiente... Bueno, al final todo se queda en que Bill Gates le está diciendo al entrevistador, Internet es la gran cosa que viene, y será a través de los ordenadores. Y el entrevistador, con los ojos del año 1990, intenta analizar qué es Internet, y solo hace que reírse. Aquí hago ahora el paralelismo con el metaverso. Y es la pregunta que os hago. ¿El metaverso es la gran cosa que viene? Pues mirad, no lo sé. Si esta charla la hubiera hecho hace 2 semanas y media, os hubiera dicho, tiene visos de que no.
sinceramente. Hubiera dicho, tiene visos de que no, y yo he hecho un metaverso. Y ahora definiré qué es para mí un metaverso. Porque lo que yo he hecho, aunque lo hemos llamado metaverso, no lo es. Entonces, si vais a consultar el proyecto en todos los periódicos que veáis, veréis, ¿el metaverso en la Euroliga? Pues bien, no lo es. Pero en marketing funciona. Y funciona llamarlo a todo metaverso. Y ese es el gran problema, que se le está llamando a todo metaverso. Entonces, ¿el metaverso qué es? Me podéis preguntar. Pues lo primero es una tecnología de hace entre 5 y 10 años. Vaya, no es una tecnología novedosa. La tecnología del metaverso no es nueva. Tiene entre 5 y 10 años. El proyecto que nosotros hemos hecho es con una tecnología de hace 5 o 10 años. Ahora, ¿qué ha cambiado? El concepto, que es ahí donde está la clave. Entonces, lo primero para que algo sea metaverso es que tiene que estar generado en 3D, ahí con los videojuegos coincide, tiene que ser social, ahí con los videojuegos coincide, pero hay una cosa en la que no coincide con los videojuegos, y menos con Roblox o con Decentraland, que son el paradigma del metaverso, aunque no lo son, y es que tiene que tener sensación de presencia. Entonces, voy a hacer una pregunta, si podéis levantar la mano. ¿Cuántos de aquí tenéis gafas de realidad virtual? ¿Podéis levantar la mano? Entonces, ¿nadie de aquí puede entrar en el metaverso? Bueno, perdona, ya, excepto los alumnos aventajados, pero nadie de aquí puede entrar al metaverso, en su sentido estricto de la palabra metaverso. Entonces, cuando llegó la Euroliga y me dijo, Javi, quiero el metaverso, la siguiente pregunta fue, ¿pero por qué? Porque es el nuevo iPhone. Vale, maravilloso, pero ¿alguien va a poder entrar? Nadie. Entonces lo hicimos en una página web, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un metaverso. Todo lo que se aleje de ahí no es metaverso. Y luego, Javi, ¿pero es la siguiente gran cosa? Y os digo, no lo sé. Y con esto ya termino, que no me quiero pasar de tiempo, que yo me puedo enrollar. Pues no lo sé. Pero sí que os digo una cosa. Internet, igual, si me lo hubieran preguntado en los inicios de Internet, igual hubiera contestado, no lo sé, porque no puedo analizar una tecnología o un concepto tecnológico emergente como es el metaverso a día de hoy con los ojos de hoy. Porque es lo bonito que tiene Internet, que lo creamos todos los que estamos aquí. La evolución de Internet no la ha hecho Bill Gates. Es más, Bill Gates no tiene nada que ver con Internet. Él hacía la cajita donde se consultaba Internet. La evolución de Internet la hemos hecho nosotros, empresas como nosotros o generadores de contenido como vosotros. Toda esa evolución la haremos nosotros y pasará lo mismo con el metaverso. Entonces, ¿viviremos en unas gafas de realidad virtual, etcétera? Espero que no. Ahora, creo que el metaverso puede ser la evolución de cómo interactuamos hoy en día en Internet. Para resumirlo y hacerlo sencillo a cómo está la realidad del metaverso hoy en día, es como si fuera una web en 3D e inmersiva. A día de hoy las webs, cuando entráis, es una pantalla aquí alejada de vosotros, con lo cual, aunque sea en 3D, no es inmersivo, pero imaginaos que os podéis sumergir dentro de esas páginas web. El metaverso no deja de ser eso. Entonces, y termino con esto, ¿será una tecnología de futuro? Pues como os decía, hace 2 semanas y media si hubiera hecho esta ponencia os diría, no lo sé y tengo dudas. ¿Por qué? Porque, y había una de las, bueno, igual me estoy adelantando, porque había una empresa que se llamaba Meta, Facebook, y había otra empresa que se llamaba Microsoft, las dos empresas con capital para inundarnos a todos, que no hacían más que tirar los dos de la misma manta. Y ninguno de los dos se iba a llevar el gato al agua. ¿Por qué? Porque a diferencia de Internet, metaverso no existe. ¿Alguien me puede decir un metaverso? Habrá muchos metaversos. Yo he creado un metaverso, pero es el mío. Imaginaos que sois inversores cuando me vienen empresarios. Yo quiero invertir en el metaverso y yo pregunto, ¿en cuál? Es como invertir en una página web. Yo quiero invertir en Internet. ¿Vale? ¿En qué página web? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que Meta, y por eso las acciones en bolsa han caído, estaba desangrándose Meta intentando dominar el concepto de metaverso, que yo creo que es la pelea ahora. ¿Quién tiene ese Google? ¿Cuántos buscadores hay en Internet? No sé, me lo invento, 100. Pero aquí todos usamos Google. Pero podríamos usar Yahoo, por ejemplo. Entonces, alguien quiere ser ese Google del metaverso. Entonces, estaba Meta tirando por un lado para ser ese Google y estaba Microsoft tirando del otro lado para ser Google. Y mi predicción era, mientras cada uno esté tirando, no se llegará a concluir. ¿Qué ha sucedido? Que hace 2 semanas, en el evento de Microsoft Ignite, anunciaron que Microsoft y Meta se unen para hacer su metaverso. Ya la cosa ha cambiado.
Ahora sí que creo, porque si os preguntara lo mismo, ¿cuántos de aquí usáis Word? ¿Cuántos usáis PowerPoint? Outlook. Todos aquí usamos Windows de alguna manera u otra, aunque tengamos Mac. Ojo, que esto empieza a cambiar. Gracias, Javier. Pues empezamos bien. No teníamos bastante con un metaverso y ahora resulta que hay múltiples metaversos. Muy interesante tu reflexión, tu explicación. Ya nos has desmontado los primeros prejuicios que teníamos. Y ahora quiero preguntarle a Antonio, tú eres el primer corresponsal de un medio de comunicación en el metaverso o en un metaverso, y nadie mejor que tú conoce cómo es ese contexto, cómo se consume información, cómo se produce la información. Me gustaría que nos pudieras explicar cómo desarrollas tu trabajo en el metaverso, cómo es una jornada tuya rutinaria, de dónde sacas los temas, cómo investigas, en qué te fijas, dónde publicas, si publicas en el metaverso o publicas en papel o en web, en el mundo analógico. Y no sé si se parece en algo al periodismo que conocemos hasta el día de hoy. Me gustaría también que pudieras hacer una reflexión sobre los cambios que pudiera comportar este metaverso para la profesión, para las rutinas profesionales de los periodistas y las periodistas, y cómo tendremos que adaptar necesariamente nuestro papel de periodistas a esta nueva realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye, no? Sí. Gracias a todos. La verdad es que mi vida es más bien analógica. Vivo en una redacción, trabajo en un periódico tradicional, tan tradicional como el papel, ¿no? Y mi aventura en el metaverso simplemente fue antes de que Meta se apropiara del término, lo hiciera suyo, que creo que no es suyo. Propuse a mi director, creo que aquí se está cocinando algo que puede ser interesante. Hay un territorio que se puede explorar, un mapa en blanco, y se lo propuse al director de mi periódico y dice, bueno, ¿y esto qué carajo es, no? Lo que yo hice fue llevar unas gafas de realidad virtual, se lo puse, vio un entorno más o menos inmersivo, pero eso no era el metaverso. Digo, es metaverso si además hay interacción, hay interactividad y hay dinero. Y creo que hay dinero, como el tiempo lo va a demostrar, ¿no? Lo que él me dijo, bueno, ¿esto me va a costar a mí algo? No cuesta nada, déjame jugar aquí. Y lo que hice fue visitar metaversos y contar lo que estaba ocurriendo. Pero la sensación que tengo después de más de un año de corresponsal, no sé si se está acoplando esto, es que no cambia mucho la cosa. Mi interés no es hablar del medio, del soporte, sino de lo que ahí se cocina, ¿no? Mi interés es hablar cómo se están generando, por ejemplo, gemelos digitales en empresas, cómo se está aplicando en educación el metaverso para visitar el cuerpo humano, ver cómo funciona el corazón y te apartas y pasa la sangre y ves esto que parece un elefante y es el bazo. Dentro ves, por ejemplo, cómo gente se está formando, se ponen las gafas, ahora hablaremos de las gafas de realidad virtual, y le da miedo hablar en público y ve una audiencia enorme, unos hablando entre sí, otros con el móvil, otros cuchicheando, otros muy pendientes, y se le quita el miedo cuando empieza a hablar en público. Pues por esas cosas lo que más o menos lo que me dedico, pero básicamente me dedico al periodismo de toda la vida. Esto el metaverso no me da dinero. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no da dinero? Pues porque yo creo que principalmente no hay gafas, ¿no? Bueno, sí que hay gafas, pero son muy caras, muy pesadas y no funcionan. En cuanto sean más ligeritas, en cuanto Apple saque sus gafas y los chinos lo copien y sea todo más barato, veremos cómo esto progresa. Y cuando ponías el vídeo esto que decía Bill Gates, yo me sentía como Bill Gates grabando a distancias con mi director cuando explicaba. Creo que es una gran cosa Internet, sin duda, nos ha cambiado la vida. Creo que metaverso, vamos a trabajar en el metaverso, vamos a vivir en el metaverso. ¿Pero por qué? Porque vamos a vivir en Internet. Para mí el metaverso no es más que un paso más de Internet, ¿no? Aquí hablaba de las web, luego vino el comercio electrónico, luego tuvimos las aplicaciones, metimos las redes sociales, todo eso iba creciendo y los periódicos lo hemos vivido poco a poco porque hemos pasado del papel a la web, a las redes sociales, a los nuevos formatos audiovisuales interactivos.
y ahora vendrá el metaverso, ¿no? Veremos lo que veíamos antes en el papel, luego lo vimos en el cine, en el nodo, luego en la web, en la tele. Ahora lo vamos a ver en una pantalla que no va a ser en 2 dimensiones, sino unas gafas que tienen que ser tan ligeras como las que llevamos ahora. Llega el momento que a lo mejor son lentillas, ¿no? Creo que sí que tiene futuro el metaverso. Primero porque hay dinero, hay empresas serias que están trabajando en eso, y no me refiero a Microsoft y Facebook, porque si nos fijamos en Facebook ha caído el valor el 70% en el último año. Zuckerberg era de las personas más ricas del mundo, ahora está en el puesto 20 y tantos, ha perdido el 70% de su fortuna. No hay que fijarse en eso, hay que fijarse que esto es Internet, una nueva generación de Internet. Creo que se está acoplando esto, y para mí es importante lo del micrófono, y ocurre con Metaverso, porque lo importante no es el soporte, no es el medio, lo importante no es la tecnología, lo importante es el contenido. Cuando yo estoy preocupado del micrófono, el presentador al principio, el presidente estaba hablando y le preocupaba el micrófono, está más pendiente de la tecnología que del mensaje, ¿no? Yo creo que con el metaverso va a ocurrir esto, estamos más pendientes de qué es esto que estoy explorando, qué es esto en 3 dimensiones, más que de lo que hay que contar, ¿no? Y el metaverso en el periodismo, creo que hay que contar historias, hay que ir a los fundamentales, historias que gusten, que sean de interés, que sean veraces, que sean informativas, que sean rigurosas, y da igual si lo pongo en un papel, en la web o en el metaverso, ¿no? Creo que es eso, que el soporte, que el medio, no sé qué diría McLuhan, que el soporte no interfiera en el mensaje, como ocurre con el micrófono, que producen interferencias, que fluya como fluye en Internet. Nosotros vemos una noticia, lo vemos en Internet y no nos fijamos si es Internet, papel, radio, nos enteramos de esas cosas, ¿no? Yo hice brevemente una pequeña entrevista para que veáis, pero esto es trampa, porque esto no es el metaverso, esto es yo estoy en el metaverso y cuento cómo ocurren las cosas, pero eso no es el metaverso, esto es web, ¿no? Es como cuando hay un anuncio muy bonito de British Airways que decía, yo creo que los más mayores lo recordarán, dice, porque no hemos conseguido que el Times redujera sus páginas en formato sábana, vamos a agrandar la clase VIP, las butacas, ¿no? Nosotros todavía no hemos conseguido que se abaraten las gafas, y porque no podemos conseguirlo, pues lo mostramos en la web, que por lo menos todo el mundo tiene la web. No sé si está el vídeo, es muy breve y ya lo dejo para luego el debate. Es una entrevista que hice en el metaverso, pero lo importante para mí no es hablar del metaverso, lo importante es lo que cuentan en el metaverso como si estuviera en la vida real. Quiero entrar en el metaverso, ¿cómo puedo entrar, no? Soy una marca, soy una empresa X, quiero entrar en el metaverso. Soy una marca, soy una empresa X, quiero entrar en el metaverso, ¿cómo puedo entrar, no? La respuesta más obvia, y que será dentro de poco una realidad, al final es publicidad, ¿no? Es donde está el público, está la publicidad. Antes era la televisión, después páginas web, ¿no? Y de aquí a unos años pues acabará siendo el metaverso. Eso, bueno, respuesta más directa, ¿no? Pero por otro lado, al final lo interesante es lo que se está llamando la economía digital, ¿no? Que tiene lugar gracias a la base de blockchain y después las criptomonedas. Y por último... Bueno, para él no, porque está generando negocio, pero bueno, esto no es el metaverso. Esto, si estuvierais dentro, veríais el entorno, como veréis, por ejemplo, cuando en las próximas elecciones habrá mítines políticos donde estaremos en el metaverso, o retransmitiremos la información parlamentaria probablemente en el Congreso con las gafas, y estaremos al lado de nuestro líder político, que le oiremos cuchichear sus cosas que nos dicen, o estaremos en el campo de fútbol probablemente y nos cobrará Florentino Pérez por esa localidad, ya sea al lado del entrenador, ya sea en el palco, ya sea en la cabina de transmisiones, en la grada de animación o en la grada, ¿no? Y pagaremos el doble si queremos tener a nuestro amigo para compartir eso que estamos viendo en el metaverso con nuestro amigo, porque es muy importante que haya comunicación, que no sea estático, y sobre todo que haya dinero. Bueno, no se me enrolla mucho, perdonadme. Muchas gracias. Amalia, porfa, vuelve a incorporarte. No soy transparente. Si podemos poner, por favor, el vídeo. Bueno. Y así me ponen el micrófono. Amalia, hay muchas marcas que ya han desembarcado en el metaverso, también lo han empezado a hacer. También lo han empezado a hacer algunas empresas de comunicación. Hola, gracias a la Unión de Periodistas por la invitación. Soy una metahumana creada por Amalia y puedo hablar en más de 60 idiomas. Por cierto, también hago notas de prensa como churros.
Hola. ¿Te vas a sentar o vas a estar de pie? Esto es un ejemplo. Espera, que me va a Hola, poner hola, el hola. micrófono. Vale. Bueno, este es un ejemplo de que se puede hacer, es un programa gratuito en el que tú pones el texto y directamente pues eliges además diferentes formatos y personas que quieres y puedes hacer una alocución, ¿no?, de cualquier tipo, además lo hace en diferentes idiomas, etcétera. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de cosas que se pueden ir haciendo, ¿no? En el metaverso han desembarcado ya las primeras empresas de comunicación de manera tímida, ya lo acabamos de escuchar. Pero ¿qué hay de las instituciones públicas? ¿Se han dado cuenta ya de que para comunicarse con la ciudadanía tienen que estar ahí, en ese entorno virtual mejorado? ¿Quién ha dado algún paso? ¿Cómo es significativo? ¿Por qué les cuesta tanto a las entidades públicas, a las instituciones? A ver, a las administraciones públicas nos cuesta ya comunicar, ya no sea en el metaverso o en cualquier otro entorno, ¿no? Hace unas semanas me llamaban de una administración pública que habían decidido que iban a estar en redes sociales y iban a abrir Facebook, ¿no? Entonces, es decir, cuando yo les dije, bueno, casi ya dejarlo, porque es que es cuando llegas a un sitio, ¿no?, como si llegas a un bar y ya se ha ido todo el mundo, ¿no? Estáis llegando ya tarde, esperaros para lo que viene, ¿no? Las administraciones públicas sí que tenemos la necesidad de ir conociendo qué es lo que va a venir. ¿Por qué? Porque nos va a implicar la comunicación que hacemos desde las administraciones públicas con la ciudadanía. Ejemplos que se están dando, y porque al final no es tanto en administraciones públicas como personas que trabajan en esas administraciones públicas y tienen ciertas inquietudes, ¿no? Donde podemos encontrar, bueno, pues que se están haciendo cosas. Por ejemplo, la Interpol hace una semana anunció que había creado un grupo de policías para estar en el metaverso. ¿Por qué? Porque es verdad que no sabemos todavía lo que es el metaverso, ¿no? Esa mezcla entre realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, es una nueva forma de acceder a Internet, pero sabemos que se van a hacer cosas malas porque va a haber personas y va a haber delitos y se van a cometer nuevos incluso delitos que no conocemos ahora, como temas de suplantación de identidad, poder identificar o ver si es una persona real la que nos está hablando o es una metahumana. Y bueno, pues hay que ir aprendiendo en este entorno y movernos. Para mí hay un elemento más del metaverso que es el espacio virtual donde se va a desarrollar lo que es verdaderamente importante, que es un cambio en el modelo económico. Es donde vamos a poder desarrollar todo el tema de las criptomonedas, de esa nueva forma de relacionarnos con el blockchain, los smart contracts, etc. Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ya ha realizado los 3 primeros contratos utilizando tecnología blockchain. ¿Por qué? Son contratos muy sencillitos, muy básicos, pero es ir probando lo que va a ser una realidad en unos años. ¿Dónde se va a desarrollar toda esa tecnología? Pues en ese metaverso, ¿no?, que es el que hablamos. Y sí que es verdad que a nosotros nos cuesta, seguramente habéis escuchado lo de, se pueden comprar ropa en el metaverso, a lo mejor unas zapatillas por 10 euros, de Zara, de Gucci, hemos visto, ¿no? Y decimos, ¿quién se compra ropa para un avatar? Y dices, es que esta gente está loca, además Zara, y esta gente no debe pensar que eso... Pues ¿por qué? Pues porque ya ahí sí que lo llevo yo al tema de Roblox y de Fortnite, porque ¿cuántos de vosotros, si no tenéis hijos o sobrinos, no le habéis dado dinero real para que en Roblox, con una moneda que se llama Roblox, y en Fortnite, con una moneda que se llama Pavos, que viene elegido el nombre, se compren para sus avatares ropa, espadas, ¿no?, si quieres tener más fuerza? Es decir, ellos... La generación, y estamos hablando de 350 millones de usuarios, por ejemplo, en Fortnite, y el 60% tiene menos de 12 años, ellos, eso les parece lo más normal del mundo. Les parece lo más normal del mundo el comprar un espacio en el metaverso, el poder comprar ropa. Entonces, durante años se ha estado dando una enseñanza a través de Fortnite, que para mí ha sido la gran escuela de lo que va a venir en este nuevo modelo económico y de realidad virtual, que a ellos les va a parecer lo más normal del mundo.
¿Cuántos vemos a nuestros hijos y a nuestras hijas que se conectan en casa con los altavoces, y se ponen a jugar con Fortnite con otros amigos, y además los ves reírse y demás? Ellos están acostumbrados a relacionarse en ese entorno virtual. ¿Os imagináis el día que les demos las gafas y ya sea una inmersión virtual total? Van a tardar 0,2 segundos en adoptar toda esta nueva tecnología. Entonces, ¿estamos todos preparados nosotros? Yo creo que es que a nosotros nos queda como el señor, como Carlos San Juan, el señor no soy mayor, soy idiota, o sea, que nos queda muy lejos de entenderlos, pero la nueva... no, al contrario, ¿no? No soy idiota, soy mayor. Esta nueva tecnología, ellos ya están preparados. Este nuevo mundo virtual, ellos ya están preparados. Somos nosotros los que tenemos que aprender cómo vamos, desde administraciones públicas, medios de comunicación, empresas, a desenvolvernos en ese nuevo entorno virtual que en realidad es una nueva forma de entender Internet, ¿no? Qué interesante. Me viene perfecto para ligarlo con la siguiente pregunta a Javier. Las empresas tecnológicas han dado un acelerón bastante importante en el último año en cuanto a inversión de dinero en el metaverso, pero en cambio, tú lo has mencionado también, las acciones en bolsa no paran de caer. En tu experiencia, ¿por dónde crees que se va a mover el modelo de negocio? ¿Qué va a triunfar a medio y a largo plazo? Y quisiera saber también si se están adaptando ya los conglomerados comunicativos y mediáticos o todavía no se atreven a dar ese paso. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque están ahí muy tímidos todavía. Sí, creo que lo ha comentado Antonio, el tema de Facebook y demás. Si queréis tomar mi palabra, tomadla, y si no, sois muy libres. Es el momento de invertir en Facebook. Yo esta mañana lo he estado mirando, yo invertiría en Facebook. De hecho, seguramente lo haga. ¿Por qué? Es que perdonad, que como no soy periodista, soy documentalista, igual me siento excesivamente libre. Pero la ponencia al principio se llamaba Hype or Hope, porque parece que sea necesario vender que una nueva tecnología va a ser lo que cambie el universo. Entonces, cuando se genera tal expectativa sobre una tecnología, ya sea medios de comunicación, sea marketing, sea quien sea, luego la realidad no tiene por qué ser coherente a la expectativa que se ha generado. Y es la leche que se está dando Facebook. Se ha generado tal humo alrededor del meta y del metaverso que luego la realidad es que no existe nada de eso. Y por eso ahora, pero es que lo he mirado, desde que anunció lo de Microsoft ha vuelto a tener un pico de subida en las acciones, y vosotros sabéis que si ahora Elon Musk publica un tuit y dice voy a ser inversor de Facebook, todo lo que estamos hablando ahora no vale para nada. Entonces, habéis hablado de criptos y blockchain. Yo estuve con el gobierno de Aragón para matizar, ¿vale? También me gustaría desligar las criptomonedas y la tecnología blockchain del metaverso. ¿Pueden estar? Pueden estar. ¿Son imperativo legal que estén? No. Para que os hagáis, hemos hablado de smart contracts y el otro día un amigo me preguntó, Javi, ¿qué es eso de los smart contracts? Contratos inteligentes, porque ahora como todo tiene que estar en inglés porque mola más, pues contratos inteligentes. Y me dijo, ¿pero qué es un contrato inteligente? Digo, un contrato inteligente es tan inteligente como si ahora hago un sistema de riego inteligente. ¿Cómo? Os pongo. Imaginaos un sistema de riego inteligente tan complejo como que cuando llueva ese día no riegue. Tengo un sensor de lluvia, eso es inteligente. Es decir, a causa, efecto. Los smart contracts son programas informáticos que cuando pasa A sucede B. Esa es toda su inteligencia. Es decir, no es como una inteligencia artificial que razona qué redactar en el contrato. Simplemente automatiza que cuando pase A suceda B. Ya está. Lo digo por también desmitificar los smart contracts. Como veis, voy aquí un poco pero vuelvo al principio de mi ponencia. Mi empresa, que es una tecnológica, me dedico a implantar tecnología en las empresas, pero es que me da igual qué tecnología. Lo importante es la tecnología adecuada para cada empresa. Y me da igual que hoy estemos hablando de metaversos, que hablemos de videojuegos. Por cierto, lanzo mi videojuego el día 25, aprovecho para de un Open, por si alguien tiene niños. No, mejor no, si tiene niños mejor no, porque es de terror. Pero bueno,
lanzo mi videojuego en realidad virtual y en flat screen, en Play, o sea, por eso os digo que sé separar muy bien lo que es un videojuego, hemos hablado de Roblox, y lo que has dicho tienes toda la razón. Y a mí también me pasa. Yo no soy excesivamente mayor, pero llevo desde los 20 años en el mundo de la tecnología y llevo ya 17 años en el mundo de la tecnología. Y empecé en una página web, creando contenido. Y no soy periodista, evidentemente. Pero a mí me pasa esto. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y me cuesta, lo digo por qué la gente no se mete. Volvemos al principio de mi vídeo y es porque la gente que toma decisiones tiene nuestras edades, no tiene sus edades. Entonces, yo ahora, los eSports, abro otro melón. Yo no entiendo cómo hay chavales que disfrutan viendo a otros chavales jugar. Porque yo, cuando era pequeño, pegaba a la gente para poder meter 25 pesetas y jugar en la máquina recreativa. Y cuando ahora veo que hay gente disfrutando, o la típica frase de los niños de me he pasado este videojuego en YouTube, digo, ¿cómo te pasas un videojuego en YouTube? No, porque lo ha jugado no sé qué streamer. Y yo. Entonces, claro, volvemos a lo mismo. Intentar entender las nuevas generaciones que vienen con las gafas nuestras es un error. Intentar entender el metaverso que viene, la tecnología que viene con las gafas del hoy es otro error. Entonces, se ha abierto el melón de que las tonterías de los avatares y demás, pues los chavales compran las skins y compran en Roblox. Lo peor es que los niños que compran en Roblox es como cuando yo compraba los cromos. Yo llegaba al inicio de la liga y compraba los cromos y daban 25 pesetas, creo que también, para comprar sobres de cromos. Ahora esos niños ya no compran cromos, compran en Roblox. Entonces, se está transformando en una economía digital, pero sigue siendo economía real. Pero vuelvo a decir, Roblox no es metaverso. De aquí a que los niños, no sé cuándo será, pero de aquí a que los niños los veamos interactuando al nivel que interactúan con Fortnite o Roblox, tendríamos, no será tanto tiempo, pero pensad que la tecnología de Fortnite o Roblox creo que es de 1985, que es cuando yo nací, 37 años, videojuegos. No creo que pasen otros 37 años hasta que se meta tan dentro la tecnología del metaverso, pero hasta dentro de 10 o 15 años mínimo, el metaverso creo que no va a estar en nuestras vidas como hoy podemos estar viendo la parte de videojuegos, por eso que aún queda. Y como todos los que toman decisiones, y yo soy una persona que siempre busco tomar decisiones en base a la prudencia, por eso la gente no se mete. Primero, porque no entiende qué es. Porque hay tanto ruido alrededor del concepto metaverso que no se entiende qué es. Es que podríamos estar mezclando 85 tecnologías diferentes para no hablar de nada. Y por eso es difícil meterse. Y luego, ¿en qué metaverso nos metemos? Vuelvo a hacer la misma pregunta. Soy A3 Media. ¿En qué metaverso me meto? No hay ningún metaverso. Lo más parecido a metaverso puede ser Altspace, que es un software que hay dentro de Meta, donde, por ejemplo, una marca como Cupra ha hecho un congreso internacional de Cupra en Altspace. Eso es lo más parecido, pero no deja de ser una aplicación que os puedo desarrollar yo mañana para hacer un congreso. Este congreso lo podríamos haber hecho en el metaverso. Yo siempre matizo, pero por eso, yo creo que es difícil entender lo que viene y hay tanto ruido que no se sabe por dónde disparar, pero volvemos a lo mismo, por mucho que nosotros nos neguemos a ver la realidad que viene, los chavales que vienen detrás nuestra no conciben un entorno que no sea digital, no conciben una comunicación que no sea digital, y es lo que has dicho, salen del colegio con sus amigos y se vuelven a conectar 10 minutos después, toman la merienda, se conectan, se enchufan los cascos y a gritar. Madre mía, me estáis planteando, yo pensaba que iba a resolver dudas y me estáis generando muchas más. Os lo agradezco, son reflexiones, vamos, estáis dando en el clavo. Antonio, vuelvo contigo, cambiando un poquito la perspectiva. Otro aspecto que nos preocupa mucho como periodistas es el asunto de las fake news en el metaverso. Porque, claro, en un entorno virtual donde todavía no hay leyes, que es un terreno virgen en muchos sentidos, donde la experiencia puede llegar a ser tan inmersiva que nos cueste diferenciar incluso la realidad de la ficción. ¿Cómo diferenciamos las noticias auténticas de las falsas o de las puramente comerciales, interesadas? Claro, esto es un reto enorme. ¿Tú crees que va a desaparecer definitivamente en el futuro? La información crítica, contrastada, a favor del entretenimiento, las opiniones vagas, sin rigor, o de los mensajes comerciales.
en el marco de esos metaversos? Son muchas preguntas. Por empezar por la última, yo creo que no, que la información crítica, habrá de todo, como hay en todas partes, pero no va a existir. Yo creo que en el periodismo, como es el tema, nos fijaremos en los fundamentales, buenas historias, buenas noticias, buenos reportajes, buenos enfoques, y yo creo que eso va a persistir en todos los formatos. Sobre la fake news, creo que es un asunto muy grave, muy delicado, pero no es exclusivo del metaverso, se combate con educación, con criterio. Las fake news existen de toda la vida, no es de ahora. Tuve un amigo que está estudiando las fake news a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, en la Edad Media, ya existían fake news cuando hay noticias. Hay fake news en las web, en los grupos de WhatsApp o en el correo de vecinos o en cualquier lado hay fake news, y se combate con criterio, con educación y con sentido crítico, que no se imponen con leyes, se imponen con educación. Sobre que no hay leyes en el metaverso, no sé yo hasta qué punto. Yo preguntaba a abogados que están especializados, cada vez más abogados especializados en estos entornos. Es una profesión también interesante, ¿no? Si lo que ocurre en el metaverso queda en el metaverso, como en Las Vegas, que dicen, ¿no? No, hay unas leyes que lo más parecido son las leyes de Internet, ¿no? Y entonces se aplican por extensión, ¿no? Aunque sí que hay muchos, la tecnología siempre va mucho más por delante que la realidad, ¿no? Cuando hablabas, y aprovecho cuando hablabas de lo de la compra de objetos y productos, hay una marca muy seria como Gucci que pone a la venta un bolso de 4.000 euros solamente para el metaverso, que es un bolso que también cuesta un euro mes, $1 menos que en la tienda real, ¿no? Y yo llamé y, oye, ¿habéis vendido muchos de estos bolsos? Y no me dijeron nada, sospecho que no vendió ninguno. Y digo, pero en la tienda física eso no podemos contar todo. Pero sí me dijeron, no sé si hemos vendido mucho o poco, pero estamos hablando de ello gratuitamente, sin un anuncio, sin nada. Y yo creo que eso, a muchas empresas están aprovechando esto del metaverso. Para este ejemplo de Gucci, muchas empresas dicen que está en el metaverso simplemente por ponerse que está en el metaverso, por poner ese barniz de modernidad, cuando simplemente dicen que están, como en su momento pusieron una página web o una aplicación o esto. Creo que hay que discernir un poco, y yo creo que como comentaba Javier, él dice que recomienda invertir en bolsa en Facebook. Es verdad, porque ahora está bajo, es un buen momento para invertir, si crees. Y yo creo que tiene futuro en el momento, como tú dices, de que no solamente es un metaverso de Meta, sino igual que no hay un Internet de Microsoft, sino que tiene que haber todo interoperable, tiene que haber solamente un único metaverso, como hay un único Internet. Y yo te preguntaría, Javier, no sé si salí del guión, invertirías en Facebook, pero ¿invertirías en un espacio en el metaverso, como mis bisabuelos, que le ofrecieron comprar en la Castellana, en Madrid arriba, y sé que eso era campo y ahí no había que invertir porque eso iba en patatal? A día de hoy no invertiría en ningún espacio de metaverso, porque eso es como invertir en mi página web. Es decir, es tan irreal todo que dicen, no sé, es que ahora mismo no me acuerdo de ninguna plataforma, igual Decentraland vende parcelas. Pero claro, estamos hablando de que, al contrario de lo que sucedía en la casa de tus abuelos, existía una escasez real. Aquí no existe escasez. Aquí es una escasez ficticia. Es tan escaso como que meta 1 giga más de disco duro. No sé si me estoy explicando. Es todo tan irreal que dicen, no cabe ni una parcela más en Decentraland. ¿Cómo que no? Amplía el disco duro. ¿Nunca se os ha llenado el móvil? Pues amplías o te compras una memoria. Es todo tan mentira y tan especulador que me acojona. Y me dedico a ello. Hace 100 años no había problema de espacio en la parte norte de Madrid. Era todo sí, pero sabías que era finito. España al final es finito. Pero aquí no es, a día de hoy, que eso genera a su vez otros problemas. No meterle puertas a esto de Internet y demás. Ojo, que todo eso realmente ocupa un espacio real en el desierto de Arizona. Pero bueno, no voy a entrar en ese debate. A lo que voy es que jamás invertiría en ninguna parcela de ningún metaverso. Un amigo mío, no lo voy a decir por si nos está viendo, porque trabaja en una universidad, me dijo, he comprado las parcelas de mi universidad en no sé qué metaverso. Y digo, sí, enséñamelo. Era una página web que había cogido la API de Google Maps, la había reventado y había pixelado lo que era el campus de la universidad y vendía cada parcela a 50 euros. Claro, imaginaos. ¿Queréis que os monte un proyecto de esos para la Unión de Periodistas mañana?
y vendemos las parcelas. Es que es tan humo que es que me acojona. Y me dedico a vender tecnología. Por eso soy tan serio cuando hablo de esto y me interesa que, por lo menos, la gente que ha perdido el tiempo de escucharme, mi realidad, que es la mía, puedo estar totalmente equivocado, pero que por lo menos la gente sepa la verdad de la tecnología y el potencial real que tiene esta tecnología, que lo tiene. Entonces, vuelvo a repetir, invertiría en la tecnológica, no invertiría en las páginas ni proyectos de la tecnológica, invertiría en Facebook, no en ningún metaverso. Bueno, vuelvo con las fake news. Amalia, tú también has estudiado bastante bien esta cuestión. ¿Cómo cambia la manera de percibir la realidad en los metaversos? ¿Y cómo crees que se pueden frenar las fake news en ese entorno en el que pues, es tan inmersivo que al final es muy difícil, si ya nos cuesta en el mundo analógico diferenciar a veces la realidad de la ficción o la realidad de la mentira, más como administraciones públicas que tienes un extra de exigencia en ese rigor? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esta cuestión? A ver, yo creo que hay una cuestión fundamental aquí, que es la educación, ¿no? Es decir, se está formando en todo este universo digital. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Quién ha enseñado a nuestros hijos a utilizar las redes sociales o Internet? ¿No? Ellos aprenden entre unos. Sí que es verdad que se están haciendo, y, por ejemplo, las policías locales, Policía Nacional y la Guardia Civil les dan charlas, pero se centran más en los peligros del uso de las redes sociales. Pero ¿alguien les está enseñando a utilizarlas, digamos, correctamente y sacar lo positivo que tienen? Es decir, la capacidad que tienen, cómo se puede hacer temas de privacidad, cómo se puede intercambiar información, o Internet, ¿no? Los peligros que hay, pero cómo se puede utilizar Internet. Y yo creo que hay, en el caso concreto de las fake news, creo que los periodistas jugamos un papel fundamental, y ahora que está aquí Pere, creo que las administraciones públicas tendrían que diseñar un plan de alfabetización digital para el conjunto de la sociedad, incluso en los colegios. Estaría bien que se dieran talleres donde periodistas enseñásemos a esos niños y a esos adolescentes lo que es una fake news, cómo se puede diferenciar las noticias falsas de las que no, cómo pueden identificar esos tips de esto no es concreto, cómo tienen que ir a las fuentes oficiales para documentarse, para tener una información, ya sea un medio de comunicación, ya sean las propias administraciones públicas. Hoy en día estamos todos en Internet, ¿no? Pues en vez de hacer caso de lo que te aparece en cualquier página web, no, ir a una página oficial, pero eso hay que enseñárselo. O sea, ellos no van a saber, no les va a caer del cielo ese conocimiento. Y yo creo que hay una labor muy importante que hacer de enseñar, porque si no nos vamos a dejar a la gente atrás. Y lo que tú dices, esa capacidad de poder engañar, estafar, es por la falta de información y de conocimiento. Si tú ya sabes, lo hemos salido de aquí hoy, ¿no? Con lo que nos comenta, tener cuidado con esto, lo que no compréis ninguna parcela en ninguna página web, ¿no? No recomendarías. Bueno, pues ya estás sobre alerta, ¿no? Ya tienes más información. Entonces, el poder llegar a la ciudadanía, yo creo que es una responsabilidad desde las administraciones públicas, de los periodistas que trabajamos en las administraciones públicas, y de que se contasen, ¿no? con los periodistas que conocemos cómo funciona este mundo de la comunicación, para hacérselo llegar a la ciudadanía, ¿no? De poder aprender, sobre todo en un momento en el que la información digital está jugando un papel tan determinante. Hay una charla TED de Carol Brasman, creo que se llama, que es una periodista británica, si la buscáis, la charla TED, en el que habla cómo Facebook influyó en la campaña del Brexit, ¿no? Y lo explica, cómo se compraron espacios de publicidad, lo vimos con Cambridge Analytica, que pasó igual. Entonces, bueno, el saber y el conocer estas cosas te hace poder estar alerta, lo mismo que, ¿no? Pues con el phishing, con lo que recibimos a través del correo electrónico y todo lo demás. Entonces, hay que hacer una labor, y yo creo que al fin de concienciación, una labor de formación, y ahí yo creo que los periodistas jugamos un papel importante para poder ¿no? ayudar a la sociedad en ese conocimiento, ¿no?
Al final es volver a poner el periodismo en el centro de todo. Es que es lo que creo que lo decía él, al final lo que hacemos es periodismo con diferentes herramientas o con diferentes soportes, pero si yo tengo una información por ejemplo, de mi administración, el contenido, bueno, pues ya lo adaptaré como antes o como se sigue haciendo la nota de prensa para poder enviárselo a los medios, pero también tengo que transformarla en un tuit, la puedo transformar en un podcast, puedo hacer un vídeo, puedo hacer un Reels o esperar la notificación de BeReal que todavía no me ha llegado hoy y a ver si me pilla aquí la puedo hacer, ¿no? Bueno, pues al final tenemos que aprender a utilizar y a desenvolvernos en un entorno donde las herramientas son diferentes. Igual que la generación que pasó de escribir de la máquina, ¿no? de la máquina de escribir al ordenador tuvo que dar un salto, los que estamos hoy aquí a lo mejor estamos muy por delante de lo que va a pasar, pero debemos ir aprendiendo porque ese salto nos va a llegar y el día que nuestras redacciones nos digan, oye, que tienes que hacer una crónica desde el metaverso, y tú dices, es que no sé ni de lo que me estás hablando, ¿no? Bueno, pues nos tenemos que ir preparando ya y nos tenemos que ir formando, aunque ahora mismo no ejerzamos con esas herramientas, pero tenemos que ir probando y, bueno, yo me acuerdo cuando fue Second Life, que en aquellos momentos yo estaba en el Servicio Valenciano de Empleo, que era el SERVEF, y abrimos una oficina de empleo en Second Life, ¿no? En aquellos momentos donde la gente podía entrar para ver las ofertas de trabajo o los cursos de formación. Bueno, pues esas pruebas o ese conocimiento de lo que va a venir tenemos que bueno, pues acercarnos a él sin miedo, con la mente abierta, ¿no? De a ver qué es esto, porque nos va a llegar de una forma u otra, ¿no? Ahora yo creo que estamos como los teléfonos aquellos móviles, los primeros, ¿os acordáis que era una caja y la metías en el coche y lo llevabas? Pues a lo mejor estamos en la tecnología en ese momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta que somos capaces de hacer esto? Pues lo mismo puede ser con el metaverso. La tecnología del zapatófono. Exacto. Bueno, creo que tenemos algo de tiempo para que la gente del público o todas las personas que nos están siguiendo vía streaming en las universidades o en casa puedan plantear preguntas, dudas, reflexiones con nuestros ponentes, que seguro que tenéis un montón de preguntas. No sé quién se quiere animar. Aquí tenemos micrófonos. Bueno, pues lánzanos la pregunta y yo la repito para que nos oigan desde casa. La pregunta que yo tenía era por hablar un poco de conceptos más actuales que afectan directamente a la red del metaverso. Era sobre el problema que pueden generar los NFTs, como por ejemplo los fondos de Gucci que comentabas, un posible blanqueo de capitales. Si me voy a Andorra, abro una cuenta de metaverso y empiezo a vender bolsos de Gucci por 4.000 euros. Y claro, es verdad, no sé Gucci, pero podría gestionarlo. Pero todo eso, junto con los problemas de inflación que podrían derivarse de comprar nuevos productos inexistentes, porque al final si yo compro una obra de arte de 200.000 euros, es verdad, quizás blanqueo de capitales, pero existe, y de pasar de eso a la inexistencia de todo. Eso junto también con la creación de nuevas divisas internacionales, la creación de monedas inexistentes, como por ejemplo que yo pueda empezar a comprar monedas de Fortnite, o pueda empezar a comprar cualquier otro tipo de divisa. ¿Cómo pensáis que está afectando o cómo puede afectar eso? ¿A quién diriges la pregunta? En concreto, a quien la quiera recoger, ¿no? Vale. Bueno, pues sobre me blanqueo. Voy a lanzar yo por el tema de yo cuando lo llevo al terreno de la administración y yo muchas veces planteo qué estamos haciendo, lo que yo tengo en mente es precisamente eso. Todo esto hay que regularlo. Y al final las encargadas de regularlo van a ser las administraciones públicas. Estamos trabajando en el euro digital, que ya se han hecho las primeras pruebas de este verano, y va a estar en la calle dentro de nada. Todo lo que va a suponer, cómo se van a regular todos esos paraísos fiscales. Cuando hablamos de los smart contracts, ¿va a tener algún sentido los contratos con las administraciones públicas? ¿Cómo se van a recaudar impuestos? Por ejemplo, si tú vas a poder hacerlo, va a ser descentralizado, no vas a necesitar lo que hacer. Es decir, que se nos vienen por delante temas de suplantación de identidad, temas de ¿estamos preparados o nos estamos preparando para eso que nos viene? Realmente creo que no. De
hecho, en la administración conviviremos el FAS con el metaverso, estoy segurísima, ¿no? Porque vamos muy fuertes. Pero es fundamental todo eso porque si no conseguimos regularlo de alguna forma, no controlarlo como el sentido de controlar, pero sí regular lo que está pasando ahí, se nos puede ir en un momento dado de las manos, ¿no? Lo que tú dices, creación de paraísos fiscales va a ser juego de niños comparado con lo que puede ser esto, ¿no? Lo primero que te diría es, desligaría las tecnologías que has dicho del metaverso, porque pueden estar dentro del metaverso, pero no son parte del metaverso. Son dos cosas totalmente distintas. La tecnología blockchain o los NFTs pueden estar en un metaverso, pero o no, igual que la economía. Sobre lo que comentas, realmente sí que existen. Dices, son cosas que no existen, sí que existen. De hecho, ahora hay una terminología muy guay que se está utilizando mucho, que son los activos intangibles. Entonces, en un balance contable existe. Otra cosa es que tanto tú como yo, porque veo que estás de mi lado, lo veas una estupidez. Guay, pero hay gente que lo tiene. Y además con la tecnología blockchain se puede trazar, etcétera, etcétera. O sea, hay un archivo digital que existe. Eso por la parte de los NFTs, ya parte de economía, ya me pierdo un poco, pero lo que hablabas de las monedas inexistentes, sí que existen también. Lo que pasa es que nos las inventan, son los billetes del Monopoly. Por ejemplo, yo puedo venir a Valencia, bueno, yo soy de Valencia, pero yo puedo ir a Madrid con puntos Renfe o con dinero. Es una economía. Al final estoy comprando algo con puntos que no existen a cambio de algo que tiene un valor. Pues volvemos a lo mismo. Al final el valor lo das tú. De hecho, aprovecho porque yo mi empresa podría tokenizarla. Imaginaos, voy a abrir otro melón, pero ya que hemos hablado de los NFTs y la tecnología blockchain, imaginaos que yo quiero recibir inversión en mi empresa, pero no quiero dejarte a ti entrar dentro del capital social, etcétera, etcétera. Yo puedo, como una suscripción a un periódico, puedo generar mi token. Mi empresa se llama Quasar Dynamics, entonces genero Quasar Coin y lo anuncio. Voy a los periódicos y digo, la empresa Quasar Dynamics de Valencia, fijaos lo guay que es, ha hecho el metaverso no sé dónde, ha hecho un videojuego, tal, abre los Quasar Coins. Si tú compras un Quasar Coin tendrás derecho a reunión con los desarrolladores, un 10% de los beneficios, bla, 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 bla. Al final he creado una moneda. ¿Me vais siguiendo? Eso se hace una oferta, sí, ahora, eso se hace una oferta, una moneda virtual. Eso se hace una oferta y la gente mete con moneda de verdad en la oferta de mi moneda. Imaginaos que al final tengo 1.000 euros. Entre todos los que hayan repartido, se da ese valor de los 1.000 euros a cada moneda. Es decir, si tú has metido 1 euro, tendrás un Quasar Coin. ¿Vale? Y todos vuelve a ser lo mismo, estamos jugando con el cambio de moneda. Es decir, que no esté física no significa que no exista. Que tú estés comprando la moneda de Roblox, al final estás dando dinero de tu tarjeta de crédito para comprar un valor intangible, que es y luego lo puedes cambiar por cosas también intangibles. Pero hay que disasociar. Y sobre todo, disasociar, vuelvo a repetir, NFTs, blockchain con metaverso. Que puede ser otro debate, pero no tiene, a priori, yo el metaverso que he creado no tiene nada ni de NFTs ni de blockchain. Sí. Ni de moneda, ahora, pero puede tenerlo. Yo muy breve, es verdad que el metaverso no es metaverso, pero confluye en tecnologías como blockchain, los NFTs, las criptodivisas, sin que haya que criminalizar esas tecnologías que son benditas y tendrán mucho recorrido. Pero a tu pregunta, yo animaría a las administraciones, puesto que hay una actividad económica en el metaverso, y lo hay, es obligación de nuestros gobiernos, nuestras autoridades, fiscalizarlo de alguna forma, que generen ingresos, que paguen impuestos, porque me interesa que esa actividad tenga un rastro. Como en un principio pues había venta ambulante en las calles y eso era, todo el mundo podía vender cualquier cosa. Ahora está regulado de alguna forma y si esos que venden pagan unos tributos, pues yo creo que iremos ese camino. Estamos tan temprano, están haciendo que es un riesgo, pero va a haber fiscalistas, abogados, policías, jueces, enfermeros en el metaverso y por eso creo que es interesante este mundo. Y un matiz, perdona, que es que he ido acordando de tu pregunta. Has hablado del tema de paraísos fiscales como Andorra y demás, que es muy interesante, pero el metaverso, como hemos dicho, no deja de ser una evolución de Internet. Es lo mismo que sucede con un e-commerce, exactamente lo mismo. Si yo abro mi e-commerce en Andorra y lo vendo en España, tenemos la misma problemática. Y de hecho, cuando vamos a Apple, que la tienda está aquí en la calle Colón,
tú le compras el ordenador a Apple España, que a su vez se lo compra a Apple Irlanda. Con lo cual, Apple España no hace más que dar pérdidas. ¿Eso es tu TFM? Pues fíjate. Entonces, es decir, que el metaverso no ha inventado nada. Es lo mismo en otros lugares. Perdón. Bueno, pues luego en el almuerzo, que ya nos queda poquito, os ponéis en contacto y seguir debatiendo. Teníamos otra pregunta, Beatriz, después Ana, y no sé si hay alguna... Vale, 4 preguntas. Y no sé si hay alguna... Avisadme, por favor, si alguien que está siguiéndonos vía streaming también ha planteado alguna pregunta. Adelante. De saber què era el metavers i ara la veritat és que estic molt preocupada. Jo volia expressar-vos la meva preocupació com a sindicalista. Soc dintre sindical valenciana i clar, no ho veig des del punt de vista del periodisme, sinó des del punt de vista dels moviments socials. No? El metavers, ho explica Javier abans, no era és una profecia autocomplida de Zuckerberg. No? El futuro es tal y resulta que al final ha pasado. ¿No? Y a mí me preocupa que las personas pensen que l'avatar és una versió millorada de nosaltres mateixes. De fet, ens fem un avatar i totes som més guapes i més guapos. No? Pues jo me faria més alta, més prima, amb menys canes, jo què sé. ¿Vale? I això em preocupa més encara que fem del metavers una versió millorada d'una realitat que pensem que no podem transformar. I que en això les persones, les treballadores, els treballadors, els estudiants, pensem que igual ens podem conformar en la versió del món que ens dona el metavers. Els sindicats, jo soc d'anglesa, me perdonareu, la paraula anglesa per a sindicat és union, unió de periodistes, també té molt que això, no? I si jo estic en el metavers, encara que en la realitat virtual me comuniqui i me relacione amb altres persones, no deixe d'estar jo sola. Jo m'imagino una assemblea sindical per a preparar una vaga, en el metavers seria possible. Seria perfectament possible. En fem online, per tant, en el metavers, i jo apareixeria allí millor, era una veu més bonica, patatim, patatam. Però després d'això, com ho podem passar a la realitat? A dir, sí, jo me manifesto en el metavers, però després al carrer vaig a manifestar-me? O jo li reclame a l'empresa unes millors condicions laborals, un millor conveni en el metavers? Després d'això, com ho podem aplicar? Vull dir, més que una pregunta, vull dir-vos que estic atemorida, perquè hi ha un repte, un desafiament que, vaja, espectacular. I vos agraïs molt que, com ho heu explicat, el que passa és que me deixareu que jo que tinga una visió molt pessimista, perquè en la pandèmia l'individualisme s'ha potenciat, l'excusa de la reclusió, del confinament ha servit per individualitzar-nos més, i jo penso que el metavers és una etapa o una pantalla més d'eixa progressió cap a l'individualisme. Gracias por la reflexión. No sé si alguien quiere... Sí, estoy muy de acuerdo, creo que es una pantalla más. Cuando hablamos en Zoom, pues podemos discutir, al principio nos llama la atención hablar con una pantallita, ahora ya es lo más natural. Cuando la primera videotelefonía estamos más pendientes de que me escuchas que del mensaje, ¿no? Y creo que es una pantalla más. Lo de la versión mejorada del metaverso ocurre ya en las redes sociales, en nuestros perfiles de internet, ¿no? Creo que es algo de cultura. Pero yo creo que esto tendrá cierto futuro si conseguimos que nuestros avatares sean lo más parecido a nosotros. No sean lo más parecido, seamos como nosotros, sean lo más parecido a un holograma, cuando el ancho de banda lo permita, porque así será creíble. Yo cuando estaba haciendo una entrevista y es con un muñequito, pues no me lo creo y no lo puedo transmitir, pero cuando sea lo más parecido a mí y le tenga al lado, aunque esté en otro país y esté negociando, pues es interesante que sea lo más parecido. Es que es importante no pensar que esto ya es una
tecnología finita, ¿no? Este es el móvil este que era una castaña que llevábamos, es decir, y el reto ahora es cada uno en su sector, porque yo no me lo habían planteado, ¿no? ¿Qué puede suponer el metaverso, por ejemplo, en el ámbito sindical? ¿Puede ayudar a que haya otro tipo de manifestaciones? A lo mejor las manifestaciones dentro de 10 años no son físicas, porque no va a haber nadie, o sea, no te vas a encontrar nadie, y en cambio a lo mejor tienen más alcance en un entorno virtual. Es decir, no lo sabemos. Podría ir mucha más gente, desde luego. Por ejemplo, a lo mejor, exacto, puedes... es que estamos intentando vislumbrar lo que va a pasar dentro de 10 o 15 años. Entonces, es complicado en ese sentido, pero sí que tenemos que reflexionar lo que nos puede suponer, ¿no? Yo, por ejemplo, me lo llevo al campo de la comunicación en las administraciones públicas. ¿Cómo puede ser la comunicación? Oye, pues nos puede a lo mejor facilitar el poder comunicarnos con los ciudadanos sin las limitaciones físicas que supone que vengan a las administraciones, ¿no? Lo estamos viendo con la administración electrónica. La gente puede hacer en su casa los trámites administrativos, pero ¿dónde nos comunicamos con ellos? Ahora mismo nos estamos quedando sin espacios porque la atención presencial se está reduciendo. Pues a lo mejor tener unos entornos virtuales en donde nos podamos comunicar con la ciudadanía de este trámite se hace así, utilizando un avatar que sea lo más real posible, bueno, pues podría ser, ¿no? Podríamos crear esos entornos virtuales para poder atender a la ciudadanía, que tú entres, por ejemplo, en una oficina virtual de turismo de una población y ya te pongas las gafas y puedas pasear por la localidad y puedas decir, ay, pues mira, y que eso se traslade después en una visita real. Escuchando a la persona que lleva la comunicación, el Museo del Prado me encantó, porque ellos están haciendo mucho por entrar en todos estos entornos virtuales. De hecho, tienen una isla en Animal Crossing, por ejemplo, y ellos dicen que una persona en su vida puede ir una vez al Museo del Prado, como mucho 2. En entornos virtuales puede entrar todos los días. Ellos tienen una exposición colgada ahí. La persona que va la ve una vez, pero ¿cuántas personas pueden acceder a la cultura a través de esos entornos virtuales? Imagínate la experiencia de ponerte unas gafas y poder visitar el Museo del Prado, que te lo estén explicando. Es decir, nos queda todo por diseñar y por pensar, ¿no? Moltes gràcies per la teva reflexió. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y vivo de esto, pero voy a darle un giro a la visión pesimista, y no es porque yo quiera ser optimista, pero es un poco lo que ha dicho María. Aprovechemos que es una tecnología inmadura, ¿vale? Imaginémonos que ya es madura y que el metaverso es lo que nos proponen, que es Ready Player One. No sé si habéis visto la película, pues vedla porque es cultura. Todo lo que se aleje de eso empieza a ser cada vez menos metaverso. Pero a lo que voy es, lo que un poco promulga Ready Player One, pues es un mundo apocalíptico o preapocalíptico, etcétera, etcétera, porque al final la sociedad se ha metido en la parte virtual y ha dejado la parte real, ¿vale? Pero hay una parte, lo digo para lo que tú hablas del punto de vista sindicalista, pero hay una parte que al final es un reflejo virtual de una realidad. Entonces, me lo invento. Imaginaos que queremos, y voy por lo que ha dicho Antonio, que me ha dado la idea, imaginaos que ahora ya no hay límites, imaginémonos que el metaverso existe de verdad. Entonces, yo puedo ir a la tienda de Apple, vuelvo a poner el ejemplo, porque todo lo que compro es Apple, con lo cual nadie me puede tachar de... Entonces, vuelvo a ir a la tienda de Apple y queremos hacer un movimiento sindicalista contra Apple. Pero ahora el e-commerce ha pasado de ser de páginas web a ser en el metaverso, ¿vale? Os estoy hablando de 2050. Entonces, yo me pongo las gafas y voy al e-commerce de Apple, que tiene una tienda, pero claro, como es totalmente escalable, es decir, da igual que entre una persona que entre 1 millón al ser Internet, es totalmente escalable. Esa es una de las potencialidades del metaverso, que es una página web, ¿vale? Pero no hacemos eso, sino lo que hacemos es un movimiento sindicalista a nivel mundial, donde nos concentramos todos los movimientos... Joder, parece que esté haciendo aquí no sé, sí, la revolución. Entonces, donde nos juntamos a nivel mundial y nos sindicalizamos, no sé qué decirlo, nos manifestamos delante de la tienda impidiendo que el resto de avatares entren. Y le estás cortando todo el e-commerce. Pero te digo a nivel mundial, gente de Francia, porque estamos yendo al metaverso de Meta,
Luego Meta podría replicar, luego hay soluciones tecnológicas, pero el movimiento sería y daría el golpe. Lo digo porque no nos quedemos en la visión limitante del metaverso, sino que comprendamos todo lo grande que puede ser y todo lo que hace es escalar en su dimensión cualquier movimiento y cualquier noticia y cualquier cosa. No sé si t'han convençut. Bueno, després en l'esmorzar, molt bé. Ens queden 2 preguntes, intentem fer-les ràpid i respondre ràpid, perquè ja hem començat un poquet més tard i així no retrasem la resta de taules. Anna, tenies una pregunta. Ha caído a la mayoría de las personas que están en el metaverso y dos, en España el primer medio o periodista que está en el metaverso pero a nivel internacional ¿hay alguna referencia, algún medio de comunicación que esté liderando o que esté creando el resto y que está haciendo el metaverso? Si está en el metaverso. Respondo yo la de Google, si quieres. No, por eso hay tantísima inversión para conseguir ser el Google del metaverso. Lo más parecido sería Meta, porque es la única empresa que tiene, bueno, también Pico, pero no voy a entrar ahí. Por simplificarlo, Meta, Facebook, es la única empresa que tiene hardware para el metaverso. Podría ser a día de hoy que mejor posicionado está. Por eso os digo, invertida ahora, que parece que son las curvas, invertida ahora que parece que todo va mal, porque lo que va a venir en un futuro nos va a sorprender, seguro, sobre todo con la unión con Microsoft. Entonces yo apostaría por esa, ahora mismo, mañana. Sí, creo que es una muy buena idea a alguien que se anime a hacer un buscador de metaversos. Ahí está y seguro que le va muy bien, igual que a otras muchas ideas, que este territorio en blanco y sin explorar, cualquiera que se anime, ya te digo, consultorías al metaverso o bufetes especializados en el metaverso, está todo por hacer, sí. No, mira, yo estoy de prestado. Yo voy, como un periodista, yo voy donde hay un metaverso, Siemens tiene un metaverso, voy y lo visito y lo cuento, pero lo cuento si es interesante, pero si es lo mismo que los demás, pues no, o cualquier otro metaverso, yo voy de prestado, ya me gustaría, bueno, no sé si me gustaría, pero yo prefiero ir de visita. Hay medios internacionales que sí que han hecho algo parecido a una entrevista en el metaverso, alguno lo ha hecho, pero la idea, la noticia no está en el metaverso, la noticia está fuera del metaverso, lo que pasa es que es un formato más, es una evolución más de Internet, pero hay otros medios que también. El economista no puede estar en el metaverso porque no hay, pero tiene un posicionamiento de informar sobre el metaverso, que es lo que Antonio hace, que es divulgar sobre las iniciativas metaversicas que van existiendo a la página web de Siemens, a la página web de la Euroliga, que es mi proyecto, pero son diferentes iniciativas del metaverso. Por eso están pugnando los grandes players, que es para tener ese dominio donde mañana el economista quiera tener su espacio realmente porque sea el nuevo Google y quiera que se le encuentre. No sé si he aclarado. Última pregunta. Es la educación, pero eso será así si partimos de la convicción de que todo el mundo quiere saber la verdad. Y yo no estoy convencido de que sea así, ¿no? Porque hay verdades amargas, verdades incómodas, que nos vamos a morir para que es una verdad, pero no la corrigen con la religión, la fake news o no, pero que desde luego sí está honrada para ser convincente. Es verdad que ocupa el espacio de la incertidumbre, de dónde venimos, a dónde vamos, tal y cual. Entonces mi pregunta sería, no tanto los milagros son fake news, sino que en el fondo es la condición humana, que de alguna manera más allá de la educación, la que nos lleva a una gran parte de la sociedad, a una situación de desesperanza, a no querer aceptar las verdades y por tanto a consumir mentiras. Hay una mezcla de opinión e información
creo que es verdad, los medios de comunicación estamos viendo cómo la audiencia va a escuchar aquello que quiere escuchar y que sintoniza con su ideología. ¿Eso es fake news? Pues yo creo que no, pero tampoco es una cosa absolutamente imparcial y no sé, creo que hay un problema, pero es verdad. Pero insisto, la educación para ver que no podemos, o sea, discernir qué es lo de verdad, la mentira, que hace falta que te digan, oye, si te ofrece un caramelito en la puerta del colegio no lo cojas, pues si te dicen cualquier cosa no lo creas así de pronto. Pero es verdad, los medios de comunicación tenemos un debate importante tenemos que informar sobre lo que nuestra audiencia quiere que le informemos y cómo quiere escucharlo y cómo quiere recibirlo. Y yo, más que los medios de comunicación tradicionales, en el sentido de los que todos reconocemos, a mí lo que más me preocupa son todas esas páginas web que imitan ser medios de comunicación y salen noticias, ¿no? Y la gente, simplemente por verla, porque parece que es un formato parecido, piensa que ya es información. De hecho, igual que pasaba antes es que lo he visto en la tele, como quedaba, no, es que lo he visto en Facebook. Ya, pero ¿qué has visto en Facebook? Pinchas y resulta que no es ningún medio, o sea, es una página que no sabes dónde viene. Entonces dices, ostras, es que es normal que la gente lo confunda, porque no sabemos ni quién hay detrás, ni qué intereses hay detrás. Entonces, yo creo que eso es más lo peligroso que aquello que podemos decir de ideologías o de opiniones eso sería otra cuestión. Al menos a mí, lo que me preocupa es ese tipo de información que no es realmente información y que detrás lo que busca generalmente hay un interés económico o un interés de una manipulación, y eso sí que es grave, ¿no? Porque ahí no tenemos control sobre ello, y un medio de comunicación da una información inexacta, pues un derecho a rectificación, pero en esas páginas es que lo ves y dices, no sabemos quiénes son, y al final, si tú quieres aparecer en Facebook, al final lo único que tienes que poner es publicidad. Ya está. Entonces ya hemos perdido el hecho de que es algo que a mí de Facebook y de Meta no me gusta o ya me escama, es que ya da igual el contenido que hagas. Tenemos una mesa justamente ¿sí, no? Pues ya está, donde vamos a debatir de todas estas reflexiones que estáis lanzando con personas expertas, y nos vamos a preguntar todas estas cuestiones que también son muy importantes para el futuro del periodismo. Creo que Javi quería comentar algo también. Simplemente dar las gracias por la reflexión, porque yo que vivo ligado a la tecnología muchas veces pierdo esa parte humana que habéis dado vosotros dos, y sí que es cierto que a mí también me asusta que la gente prefiera vivir en una mentira porque es más dulce que la realidad y se pueda alienar, y puede pasar, pero a día de hoy creo que ya pasa. Entonces, daros las gràcies. Bueno, pues moltíssimes gràcies a totes i a tots per les vostres preguntes, per la vostra inquietud, sobretot als ponents, moltíssimes gràcies per les vostres reflexions, per estar ací, per obrir-nos encara més la ment. No sé si hem aconseguit l'objectiu de respondre o de desbloquejar dubtes, o encara jo personalment crec que encara en més preguntes que segurament me faran reflexionar en les pròximes setmanes. Anem a fer una pausa per a cafè i continuem en la pròxima taula, que també és ben interessant.